Ya el origen de la partida doble en la Edad Moderna se da esto, gracias a este movimiento que fue el Renacimiento en el siglo XVI, el cual marca una serie de eventos que sacuden a toda Europa del letargo medieval. Y el inicio de la Edad Moderna empieza con acontecimientos muy importantes, los cuales vamos a nombrarlos así resumidamente. Se reencuentran los autores clásicos con el clamor a nacer de la cultura clásica. De ahí, gracias a que todos estos autores clásicos se encontraron y todo esto se dio, es que nace el Renacimiento. Aparece el arte renacentista como representantes muy elogiados que son Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y Boccaccio, entre otros que también estuvieron ahí. Aparece un movimiento filosófico y cultural llamado el humanismo. También Nicolás Copérnico da la teoría que la Tierra gira alrededor del Sol y que es una profundización teológica del universo lo que hace Nicolás Copérnico. Después de esto, Cristóbal Colón también, para demostrar la validez de la teoría sobre la redondez de la Tierra, hace el descubrimiento americano, o sea, descubre América para corroborar como así la teoría de Nicolás Copérnico que la Tierra es redonda. El surgimiento de la concepción moderna del Estado y su concepción política, ya nace el Estado y la política como tal. El surgimiento de la consolidación económica del capitalismo. Ya vemos un movimiento ahí político y un desarrollo económico que es el capitalismo. El Renacimiento representa el despertar de Europa continental y el comienzo de su verdadera influencia universalizante al considerar su papel colonizador en América, África, Asia y Oceanía. Es decir, en todos los continentes tuvo su origen en Italia en los siglos XIV y XV, llegando a su apogeo en el siglo XVI. Ya en el siglo XVI, como hablamos al principio, es donde marca una serie de eventos que sacuden a toda Europa en el transcurso de todo esto. Después de esto, de la partida doble, digamos así, del renacentismo y de todo ese renacimiento que surgió, tenemos algunos padres, digámoslo así, de la partida simple o de todo esto, que fueron Benedetto Cotrucci Rangel, Fray Lucas Paciolo, que Fray Lucas Paciolo es el autor del primer libro contable, conocido como la famosa suma de aritmética, geometría, proportioni e proportionality. La obra tuvo un gran éxito en todo este, digámoslo así, apogeo de la edad ¿de qué? De la edad antigua o el renacentismo como tal. Después de esto tenemos que en el Tractatus 11 particulares de Coppens, nona de la mencionada obra, se encuentran expuestos en 36 capítulos de lo relacionado con la contabilidad, tesorería libre, manejo de las cuentas y manejo de los libros que se utilizan en los registros contables para así rendir cuentas y todo. Tales como el memorial o el borrador y el diario y el mayor. Es necesario resaltar que Paciolo no conoció el balance de situación tal como hoy se conoce o como se entiende. Él hacía como un balance general de todo lo que generaron en ese entonces y más o menos generalizaba una idea de cómo podría ser todo esto. Después de esto tenemos el desarrollo y la expansión de la partida doble. Mm, no es una invención, sino un descubrimiento. Entonces decimos que el desarrollo de la partida doble no fue inventado ni nada, fue descubierto. Por eso se da también la ley de la dualidad. La ley de la dualidad en la operación de compra y venta, para que existiera un comprador y pues necesariamente si existía alguien que compraba, existía un vendedor. Eso fue la ley de la dualidad. O sea, si yo tenía como tal esta empresa o esta mercancía, yo era el vendedor y necesitaba que existiera un comprador para así generar comercio y todo lo anterior dicho. Con el libro de Paciolo la contabilidad se expandió por todo el mundo, el cual habla de cómo manejar las cuentas para obtener resultados de utilidad o pérdida en un negocio o comercio. Esto lo hizo de una manera racional, digámoslo así, el libro que hizo Paciolo para generar todas estas en el año 1523, perdón, eso.
Entonces en el libro tenía esto, cuentas de personas, cuentas de valores, cuentas de gastos y cuentas de resultados. Es decir, si hablamos de una empresa como tal, tenemos que tener cuántas personas trabajan, cuánto personal tenemos, de valores, qué le vamos a pagar, cómo le vamos a pagar, los gastos que genera la empresa y como tal tenemos una contabilidad general que es cuentas de resultados. Es decir, cómo vamos a generar las cuentas, que tenemos de ganancias, que tenemos de gastos y todo lo generalizado con este tipo. Y aclararon la historia, o sea, ellos hicieron una aclaración histórica de cómo podría ser todo esto, de cómo podría generar todo esto es. Por eso se dio la filosofía de la partida doble. Recordemos en la remembranza filosófica la intuición y sobre el conocimiento que el sujeto y el objeto es una dualidad, es una relación o mejor una correlación. Perdón. O sea, lo que dice la filosofía de la partida doble es que tenemos un sujeto y un objeto, que los dos tienen que ir juntos para poder dar así una base de contabilidad o finanzas de todo lo que podemos hacer. Es como decir el concepto de correlación del lugar a la ley de dualidad que explica el origen y la naturaleza del universo como tal. Entonces por eso tenemos todo esto. Tenemos también la evolución de la contabilidad en la edad ya moderna. Sí, entonces, pero antes de esto tenemos en este periodo de la contabilidad sufre cambios de fondo y de forma. Es precisamente cuando la contabilidad asume un papel pre, preponderantemente como elemento de información y de garantía para terceras personas vinculadas a las actividades comerciales. Es decir, ya gracias a la contabilidad, todo esto tenemos que la gente va a llevar cuentas a los bancos, a todas sus entidades o simplemente va, digámoslo así, modernicémoslo o llevar sus cuentas a un contador. Gracias a todo esto, por esta época adquiere mucha importancia el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, como elementos de información sobre la cual se administran los recursos. Se da también la escuela de la práctica, la contabilidad en el siglo XVII y ya la contabilidad en el siglo XVIII. Entonces, por lo general, ya podemos hablar de la contabilidad en la edad contemporánea. Eso fue en el siglo XIX ya y sobre todo en su segunda mitad con motivo del desarrollo de la economía y del desarrollo de la industria y el comercio y con ello el crecimiento financiero. Ya aquí hablamos de hace 2 siglos atrás, digámoslo así, donde tuvo las escuelas de práctica, tuvo todo esto, ya con el nacimiento de empresas industriales, el incremento de comercio y los conglomerados financieros se sentaron las bases del estudio capital, de los costos, de los ingresos y gastos de la conformación de los estados financieros y del análisis de los cuales ya hemos venido hablando. Ya por esta época se consolidó algo que fue muy importante, que fue la ley del equilibrio contable, cuya aplicación era conocida como el método de partida doble, lo que ya les venía explicando, que teníamos que tener un comprador y un vendedor para que esta ley del equilibrio contable y el método de la partida doble se pudiera generar en la ley de la dualidad. Y entonces ya después de eso sigue la teoría del contar en el siglo XX. En pleno siglo XX los conceptos modernos imperantes de riqueza, rentabilidad, eficiencia, planteamiento de presupuestos, estrategias y sustancias como el análisis económico y financiero a través de los estados financieros. Ya serían unas escuelas más prácticas, ya se daba el estudio financiero de todo esto y ya había juntas directivas de empresas, ya ellas tomaban decisiones de qué economía de patrimonio tenían, de qué teníamos, de qué no teníamos, de todo esto. Entonces es importante señalar el enriquecimiento conceptual que antes de los siglos se dio en esto. Por eso podemos decir que los complementa y los perfecciona frente al enfoque estático, frente al enfoque sintético y frente al enfoque pasivo. El enfoque estático es el instantáneo, surge el enfoque dinámico, o sea, una película, tal, efectos, que son las causas, y el pasado en el futuro. O sea, todos estos enfoques tienen de un lado para otro para poder hacer así la ley del equilibrio contable. La contabilidad en la edad del conocimiento. Ya se globalizó la contabilidad en todo, la nueva concepción del mundo como tal solo se daba en esto. Los tratadistas contables precursores del quehacer contable lo han interpretado de las leyes de contabilidad vigentes, por lo menos la mitad se refiere al campo económico y financiero. Eso tiene unos antecedentes, entonces ya se podría empezar a hablar de contabilizar el capital intelectual, medir y evaluar la inversión humana. Ya podemos hablar de la evolución actual de la contabilidad y de todo lo que presente y perspectivas de la contabilidad, de lo que podemos vivir.
la aparición del ordenador electrónico, o sea, un computador. Ya después de todo lo que pasó a esto, ya hablamos de presente y perspectiva de la contabilidad. Ya podemos llevar sus cuentas o nuestras cuentas en un computador, reforzadas por un papel, desarrollar rápidamente en los años transcurridos desde la década de los 50 hasta hace pocos años. Han tenido un, ¿qué? Un mérito, un propósito mejor, ya que, como dice ahí, inventaron los computadores, digámoslo así. Y durante los siglos XIX y XX tomaron fuerza dos tendencias llamadas escuelas. Entonces hablamos de la concepción de la contabilidad en la escuela anglosajona, que maneja un concepto de contabilidad desde el punto de vista de la práctica, digámoslo así, establece límites, defiende el universo territorio de la contabilidad, imagina escuelas que fueron pensantes, que fueron todo esto, y las define como si fuera un arte, una técnica, una actividad de servicio, una disciplina de carácter científico, que todo tenía que ser, nos indica que la concepción americana sobre la contabilidad está muy lejos de considerarse como ciencia. Entonces ha sido definida de diferentes ópticas, es decir, por lo tanto existe una concepción matemática, una concepción jurídica. Y también hablamos del concepto de la contabilidad financiera, que es la teneduría de libros, que es que se necesita de cuentas y balance. La técnica de contabilidad es el arte o conjunto de reglas que enseñan la manera correcta de hacer y de formar dichas anotaciones en los libros comerciales. En la contabilidad financiera, la teoría libre es su máxima expresión. Su enfoque conceptual es pragmático para la investigación de la cantidad del método usando eje inductivo, identificar, medir y registrar y comunicar información que ahí se necesita, verídica, que se va a utilizar, que esa es la que es. Y toda la contabilidad financiera está edificada y dirigida por concepción empírica de los llamados principios de contabilidad generalmente aceptados y el control de los agentes económicos en dicho tiempo. Por lo general, entonces terminamos así. Terminamos con la contabilidad y su concepción en la escuela latina. Concepción proviene de las concepciones del pensamiento continental europeo, que surge de un programa de investigación que se fundamenta en un estudio previo y consecuente de la formación de económicos y el desarrollo de el interés social. En la escuela latina ha definido la contabilidad como la ciencia que estudia los fenómenos patrimoniales de los entes económicos para administrarlo adecuadamente. Tenemos muchas teorías: la teoría de la personificación, la teoría jurídica, la teoría económica, la teoría administrativa, la teoría de la contabilidad pura, y tenemos como tal la contabilidad ya como ciencia. En el siglo de la investigación científica de la contabilidad 1850-1950 ya tenía la teneduría de libros a una disciplina científica muy especificada. O sea, los profesores tratadistas que se embarcan en este arduo labor lo lograron colocando la contabilidad en un puesto destacado en el conjunto de los conocimientos. Ya tenemos la ciencia de la información económica y financiera, ya la tomamos como una ciencia que es necesaria. Y ya tenemos las bases, que fueron el control previo, el perceptivo o conocimiento del control posterior. Ya para terminar, entonces, tenemos que todo esto fueron muchas bases desde la antigüedad hasta ahora para generar así la contabilidad como una ciencia. Esta es la ciencia de la contabilidad, que analiza los resultados de la acción entre la parte administrativa y financiera de la empresa para encontrar la eficiencia administrativa y la rentabilidad operacional como elemento fundamental para la toma de decisiones. O sea, es decir, que ya tenemos todo esto para tomar decisiones, ya sean buenas o malas, pero por lo general siempre tienen que ser buenas, porque los números no mienten, la matemática no miente, y ya tenemos esta ciencia para hacer así todas nuestras cuentas contables, todo lo que necesitemos. Ya ahora en la modernidad o en el siglo que estamos, el siglo XXI, ya todo es más fácil, ya tenemos mecanismos de desarrollo más fáciles, de cuentas que se generan más fáciles, vía computador, vía internet. Lo que necesitemos ya está más a la mano de la antigüedad. Y es así un breve repaso, una breve reseña de qué era la historia en la antigüedad, en la edad antigua, en la edad media y en todos los años que vino surgiendo la contabilidad hasta lo que conocemos ya hoy en día como la contabilidad general. Muchas gracias.